La sangre empapaba las sábanas de algodón egipcio. Eso fue lo primero que le dijeron. 6 enfermeras habían renunciado en 5 días. Una se fue llorando, otra se fue con una muñeca rota. Dominic Rossi no quería curarse, quería desangrarse por puro despecho. Cualquiera que cruzara esas puertas de hierro forjado sabía que estaba entrando en una picadora de carne. Nora Hayes también lo sabía. Pero el hambre vuelve valiente a una persona, y el desahucio la vuelve sorda a las advertencias. La lluvia golpeaba el parabrisas del sedán oxidado. El mundo exterior se convertía en una mancha gris. Nora limpió el vaho del cristal con una manga deshilachada. Su calefacción había muerto hacía 3 meses. Su cuenta bancaria había muerto poco después. Más adelante, la finca de los Rossi se alzaba como una fortaleza tallada en la ladera de la montaña. Unas puertas de hierro de 10 pies de altura, flanqueadas por gárgolas de piedra, bloqueaban la entrada. Apagó el motor. El coche rateó, tosió y se apagó con un patético temblor. Nora agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cerró los ojos. Solo respira. Era solo un trabajo. Un trabajo muy bien pagado, altamente ilegal y extremadamente peligroso. Un hombre con un traje negro a medida golpeó su ventanilla. El agua corría por su paraguas a cántaros. Nora bajó la ventanilla. La manivela manual chirrió en señal de protesta. ¿Nora Hayes?, preguntó el hombre. Su voz era plana, desprovista de toda calidez. Miró su coche con un disgusto apenas disimulado. Sí, dijo ella. Soy Leo. Me encargo de la casa. Deje el coche. Alguien lo aparcará en un lugar menos visible. Nora cogió su bolsa de lona del asiento del copiloto y salió al aguacero. Sus zapatillas baratas se empaparon al instante. Siguió a Leo por el extenso camino de entrada. Sus ojos recorrían el césped bien cuidado. No había flores, solo setos y piedra perfectamente recortados. Se sentía menos como un hogar y más como un mausoleo. Aclaremos las reglas antes de entrar, dijo Leo, deteniéndose bajo el enorme pórtico. No la miró. Regla número 1. No haces preguntas sobre cómo se hizo las heridas. Regla número 2. No hablas a menos que te hablen, e incluso entonces, sé breve. Regla número 3. Hagas lo que él te diga que hagas. Si te dice que tires tus suministros médicos por la ventana, preguntas por qué ventana. Nora se ajustó la correa de la bolsa. Se le clavaba en la clavícula. Me dijeron que tiene una herida de bala en el hombro derecho y una infección secundaria. Así es, respondió Leo, girándose para finalmente mirarla a los ojos. Sus ojos eran fríos, evaluadores. También tiene mal genio. La última enfermera intentó cambiarle los vendajes mientras dormía. Se despertó y le tiró una lámpara de cristal a la cabeza. Necesitó 12 puntos. ¿Tiene el estómago débil, señorita Hayes? El alquiler vence el lunes, Leo, dijo Nora con calma. Mi estómago puede con todo. Leo la miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió una sola vez, de forma seca. Abrió las pesadas puertas de roble. El interior de la casa era sofocantemente silencioso. El aire olía a abrillantador de limón y a un leve olor metálico a cobre. Sangre. Nora reconoció el olor de inmediato. Había pasado 3 años trabajando en el turno de noche, en una sala de emergencias del centro. Eso fue antes de que el hospital redujera personal y la despidiera. Conocía el olor de la muerte rondando en una habitación. Subieron por una gran escalera de caracol. La alfombra era gruesa, amortiguando sus pasos. Sus zapatos mojados dejaban leves marcas húmedas en los bordes de los escalones de mármol. Esperaba que Leo no se diera cuenta. Está en la suite principal al final del pasillo, dijo Leo, deteniéndose bruscamente. Estaré abajo. Si me necesita, presione el botón de llamada junto a la puerta. No lo presione a menos que sea una emergencia. Un mal humor no es una emergencia. Entendido. Nora caminó el resto del camino sola. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un ritmo frenético que delataba su calma exterior. Se detuvo frente a las puertas dobles. La madera era oscura, pesada. No llamó. Leo no le había dicho que llamara. Bajó el pomo y entró.
La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por la débil luz gris que se filtraba por un hueco en las pesadas cortinas de terciopelo. El calor en la habitación era opresivo. Era como entrar en un horno. Fuera. La voz vino de la oscuridad. No fue un grito. Fue un susurro grave y áspero que arañaba el silencio como papel de lija. Nora no se movió. Dejó que sus ojos se acostumbraran. En el centro de la habitación había una enorme cama con dosel. Una figura estaba apoyada contra el cabecero. Las sombras ocultaban su rostro. «He dicho, fuera», repitió Dominic Rossi. Su respiración era superficial, irregular, el inconfundible silbido de líquido acumulándose cerca de los pulmones. «No puedo hacer eso», dijo Nora. Mantuvo la voz firme. El pánico era un olor que los depredadores detectaban, y el hombre en la cama era un depredador. Incluso herido, era peligroso. ¿Eres sorda o simplemente estúpida? Un objeto pesado, un libro, tal vez, voló desde la cama y se estrelló contra la pared a centímetros de la cabeza de Nora. Cayó al suelo con un ruido sordo. Nora no se inmutó. Miró el libro, luego de vuelta a la cama. Se acercó a las ventanas y agarró el borde de las cortinas de terciopelo. «Deja las malditas cortinas en paz», gruñó él. Nora las abrió de un tirón. La luz gris y lluviosa del día inundó la habitación. Dominic siseó, cubriéndose los ojos con el brazo izquierdo. Nora finalmente lo vio con claridad. Estaba empapado en sudor, su pelo oscuro pegado a la frente. Su piel era del color del pergamino viejo, tensa sobre unos pómulos afilados. El lado derecho de su pecho y hombro estaba envuelto en vendajes empapados de sangre oscura, color óxido, y del repugnante amarillo de la infección. Bajó el brazo, mirándola con furia. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y ardían con una rabia febril. Parecía un lobo acorralado. «¿Quién demonios eres?», exigió, su voz bajando a un susurro letal. «Soy Nora», dijo ella, dejando su bolsa de lona en un sillón cercano. «Soy la 7ª enfermera, y voy a necesitar que te acuestes. Tenemos mucho trabajo que hacer». Las sombras se alargaban sobre la alfombra persa mientras la lluvia de la tarde se convertía en un aguacero torrencial. El silencio en la habitación era más pesado ahora, más denso. Dominic no se había movido. Seguía mirándola con furia, la mandíbula tan apretada que Nora pensó que sus dientes podrían romperse. «No necesito una enfermera», dijo Dominic, cada palabra un golpe deliberado. «Necesito que salgas por esa puerta, le digas a Leo que te pague por el día y no vuelvas nunca más». Nora lo ignoró. Abrió la cremallera de su bolsa de lona y empezó a sacar sus suministros. Gasas estériles, solución salina, antibióticos potentes, un bisturí nuevo, kits de sutura. Los alineó en una bandeja de plata que encontró en la mesita de noche, apartando una botella de bourbon medio vacía para hacer sitio. El tintineo del metal contra el metal pareció irritarlo. Se movió, intentando sentarse más erguido, y un agudo e involuntario jadeo escapó de sus labios. Su mano voló a su hombro, sus dedos hundiéndose en los vendajes destrozados. «No te muevas», dijo Nora, acercándose a la cama. Se puso un par de guantes de látex azules. El chasquido del caucho resonó con fuerza. «No me toques». La mano de Dominic cayó a su lado, deslizándose bajo la almohada. Nora se quedó helada. Sabía lo que había bajo la almohada. La forma era obvia. Le miró la cara. La fiebre lo estaba consumiendo. Sus pupilas estaban dilatadas. Su respiración era dificultosa. Se aferraba a la conciencia por un hilo de pura terquedad. «Tienes una fiebre de al menos 103», afirmó Nora, manteniendo las manos a la vista. «Tu herida está séptica. Si no la limpio y empiezo un tratamiento intensivo de antibióticos por vía intravenosa ahora mismo, la infección llegará a tu torrente sanguíneo. Estarás muerto para mañana por la noche. Entonces me muero». La miró fijamente, sin parpadear. «Es mi sangre, mi casa, mi elección». Nora lo estudió. Vio el agotamiento bajo la ira. Vio a un hombre que estaba completamente acostumbrado a que la gente se doblegara a todos sus caprichos, aterrorizada por su reputación. Pensó en su apartamento vacío.
Pensó en la agencia de cobros llamando a su teléfono 5 veces al día. Pensó en los 74 centavos a su nombre. Dejó escapar un largo y lento suspiro. No, dijo Nora. El ceño de Dominic se frunció. ¿Qué has dicho? He dicho que no. Nora se acercó hasta el borde de la cama. No se acobardó. No bajó la mirada. No te vas a morir en mi turno. Si quieres morir, puedes despedirme. Espera a que esté fuera de la propiedad y desángrate en tu propio tiempo. Pero mientras yo esté en esta habitación, vas a vivir porque necesito desesperadamente este sueldo, señor Rossi, y no me pagan si el paciente acaba en una bolsa para cadáveres. El silencio descendió. Era absoluto. La lluvia contra el cristal pareció desvanecerse. Dominic la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Su agarre en lo que fuera que había bajo la almohada se aflojó ligeramente. Buscaba miedo en su rostro, la habitual vacilación temblorosa que inspiraba en todos los demás. No encontró nada más que una resolución cansada y profunda. «Tienes una boca muy lista», dijo finalmente, con la voz ronca. «Tengo una boca práctica», corrigió Nora, alcanzando las tijeras médicas de su bandeja. «Ahora, voy a cortar estos vendajes. Va a doler. Puedes gritar, puedes insultarme, pero si me apuntas con una pistola, me iré y te pudrirás». No esperó su permiso. Se inclinó sobre él. El olor de la infección era abrumador de cerca, un hedor dulce y podrido que le revolvió el estómago. Apretó la mandíbula y deslizó la punta roma de las tijeras bajo la gruesa cinta adhesiva de su pecho. Dominic siseó cuando el metal tocó su piel febril. Su mano izquierda salió disparada y se cerró alrededor de la muñeca de ella como un tornillo de banco. Su agarre era sorprendentemente fuerte para un hombre moribundo. Nora se detuvo. No intentó zafarse. Simplemente miró su mano, luego sus ojos oscuros. Estaban a centímetros de distancia. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Yo rompo dedos», susurró él, una amenaza mezclada con dolor. «Y yo los arreglo», susurró ella de vuelta. «Suéltame». Durante 5 agónicos segundos, ninguno se movió. Fue una guerra silenciosa de desgaste. 2 personas que se negaban a ceder. Lenta, gradualmente, los dedos de Dominic se desenroscaron. Dejó caer su brazo pesadamente sobre el colchón, girando la cara para mirar la pared en blanco. «Acaba de una vez», murmuró. Nora exhaló en silencio, la tensión abandonando sus hombros. Reanudó el corte. Mientras retiraba el vendaje destrozado, se reveló el verdadero alcance del daño. La bala había atravesado la parte superior del pectoral, sin tocar la clavícula, pero dejando un cráter irregular e inflamado. El tejido a su alrededor estaba irritado, hinchado y rojo, supurando pus amarillo. Había sido mal suturado, los hilos tirando contra la hinchazón. «¿Quién hizo esto?», preguntó ella, su enfoque clínico tomando el control. Cogió un suero salino y un montón de gasas estériles. «Un veterinario», masculló Dominic. Sus ojos se cerraron con fuerza, mientras ella comenzaba a limpiar la peor parte de la suciedad. «Recuérdame que nunca lleve a mi perro con él». Un sonido escapó de Dominic. Fue abrupto, áspero. Nora tardó un segundo en darse cuenta de que era una risa, interrumpida a la mitad por una mueca de dolor. Se detuvo, mirándolo con sorpresa. «Solo límpialo», respiró él, apretando de nuevo la mandíbula. Nora trabajó en silencio durante los siguientes 20 minutos. Fue metódica, precisa. Anestesió la zona lo mejor que pudo con un spray tópico. Retiró las suturas de mala calidad, limpió la infección y rellenó la herida con tiras de antibiótico antes de aplicar un vendaje nuevo y apretado. Dominic no emitió otro sonido, aunque ella vio su mano libre agarrando las sábanas con tanta fuerza que la tela se estaba rasgando. Cuando finalmente pegó el último trozo de gasa, dio un paso atrás, quitándose los guantes ensangrentados. «La peor parte ya pasó», dijo, tirando los guantes a una bolsa de residuos biológicos. «Necesito poner una vía intravenosa para los antibióticos. Luego tienes que dormir». Dominic giró lentamente la cabeza para mirarla. Su pecho subía y bajaba de forma más regular ahora. El filo maníaco de la fiebre seguía allí, pero la crisis inmediata había pasado. La observó preparar la bolsa de la vía, su mirada pesada e indescifrable. «No te inmutaste»,
observó en voz baja. He visto cosas peores, respondió Nora, dándole golpecitos en el antebrazo para encontrar una vena. Lo dudo, te sorprenderías. Deslizó la aguja limpiamente, la fijó con cinta y ajustó el ritmo del goteo. Recogió su basura y llevó la bandeja de vuelta a la pequeña mesa. Estaré sentada en esa silla de ahí. Intenta dormir. Se acercó al sillón junto a la ventana y se hundió en él. Le dolía todo el cuerpo. Se llevó las rodillas al pecho, rodeándolas con los brazos. Desde la cama, la voz áspera de Dominic rompió el silencio una última vez antes de que las drogas lo sumieran en el sueño. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Nora. No te pongas cómoda, Nora. Probablemente no durarás la semana. Ya veremos, susurró a las sombras. El amanecer se filtró por el hueco de las cortinas, pintando las paredes con tonos amoratados de violeta y gris. Nora se despertó con un dolor agudo en el cuello. Había dormido en el sillón, con las rodillas bajo la barbilla, esperando que la alarma de la bomba de infusión gritara. Nunca lo hizo. Se levantó, sus articulaciones crujiendo en la silenciosa habitación. El pesado olor a infección se había desvanecido, reemplazado por el mordisco estéril del yodo y el persistente almizcle del viejo bourbon. Se acercó a la cama. Dominic estaba despierto. Estaba perfectamente quieto, mirando al techo. El rubor febril había desaparecido de su rostro, dejando su piel pálida y surcada por el agotamiento. Sus ojos oscuros se dirigieron hacia ella cuando entró en su campo de visión. «¿Todavía estás aquí?», señaló. Su voz carecía del veneno de la noche anterior, solo estaba cansada. «El alquiler no se paga solo», respondió Nora, alcanzando su muñeca. Presionó 2 dedos en su punto de pulso. Era lento, constante. La fiebre bajó sobre las 3 de la mañana. «¿Cómo está el dolor?» «Soportable». Dejó caer su muñeca y revisó el vendaje. No había sangrado nuevo. La hinchazón había disminuido ligeramente. «Necesito un número real, señor Rossi. 0 es nada. 10 es que quieres que te deje inconsciente. 2. Estás mintiendo». Se giró hacia su bandeja, poniéndose un par de guantes nuevos. «Tienes la mandíbula tan apretada que vas a romperte un molar. Te voy a dar 40 miligramos de Toradol. No quiero analgésicos». Nora se detuvo, con la jeringa en la mano. Miró por encima del hombro. Dominic intentaba incorporarse con el brazo izquierdo. Los músculos de su cuello se tensaron, como cuerdas que sobresalían de su piel pálida. Se levantó unos 3 centímetros del colchón antes de que un agudo siseo escapara de sus dientes y se desplomara de nuevo contra las almohadas. «Te dispararon», dijo Nora, manteniendo un tono conversacional. «Un trozo de plomo te desgarró el tejido muscular, luego un chapucero lo cosió, atrapando una infección bacteriana masiva en el interior. Estás sufriendo una agonía. Tómate la medicación. Los narcóticos nublan la mente», masculló, mirando al techo mientras luchaba por recuperar el aliento. «Necesito tener la cabeza despejada. Hoy, el Toradol es un antiinflamatorio no esteroideo. Es esencialmente un ibuprofeno superpotente. No te drogará. Solo evitará que tu hombro se sienta como si estuviera atrapado en una picadora de carne». Se acercó, sosteniendo la jeringa. «O podemos hacerlo por las malas, y puedo ver cómo intentas demostrar lo duro que eres hasta que te desmayes por el shock del dolor». Dominic desvió su mirada hacia ella. Era una mirada fría y calculadora. La estaba evaluando, sopesando su desafío contra su propia necesidad absoluta de control. La mayoría de la gente se encogía bajo esa mirada. Nora simplemente golpeó el lado de la jeringa, eliminando una pequeña burbuja de aire. «Está bien», murmuró. Inyectó el medicamento en el puerto de la vía intravenosa. «Haré que Leo suba algo de comida. Necesitas proteínas para reconstruir el tejido. No como en la cama. Hoy sí». Un golpe seco resonó en la habitación. Antes de que Dominic pudiera responder, las puertas dobles se abrieron. Leo entró. Se veía exactamente como la noche anterior. Traje impecable, ojos muertos. Miró a Nora, notando que todavía estaba viva, antes de dirigir toda su atención a la cama. «Callahan está aquí», dijo Leo. La mandíbula de Dominic se tensó. No miró a Leo, miró a la pared del fondo. «Llega temprano. Está ansioso».
Se corre la voz de que no te han visto en los muelles en 4 días. Se están poniendo nerviosos. Quiere una reunión cara a cara para confirmar que los rumores son falsos. Hazlo subir en 10 minutos. No, interrumpió Nora. Ambos hombres dirigieron su atención hacia ella. La expresión de Leo permaneció en blanco, pero su postura se tensó. Los ojos de Dominic se entrecerraron hasta convertirse en oscuras rendijas. «¿Perdón?», dijo Dominic suavemente. Era el tipo de suavidad que precede a la violencia. «Usted no va a tener una reunión», dijo Nora. Se quitó los guantes y los tiró a la bolsa de residuos biológicos. Su sistema inmunológico está completamente comprometido. Su presión arterial es casi hipotensiva. Necesita dormir, hidratación y un ambiente estéril. Traer a un matón de la calle aquí, portador de quién sabe qué tipo de gérmenes, está fuera de discusión. Leo dejó escapar un suspiro que sonó sospechosamente como una burla. «Señorita Hayes, usted está aquí para cambiar vendajes. No se sobrepase». «Estoy aquí para mantenerlo con vida», replicó Nora, volviéndose hacia Leo. «Si trae a alguien aquí y contrae una infección secundaria, acabará en una unidad de cuidados intensivos con un ventilador. ¿Puede dirigir su negocio desde una cama de hospital con un tubo en la garganta?» Leo se quedó en silencio. Miró a Dominic, esperando la orden de sacarla a rastras de la habitación. Dominic observó a Nora. La ira en sus ojos se estaba transformando lentamente en otra cosa, algo parecido a una peligrosa curiosidad. Se había rodeado de asesinos, extorsionadores y aduladores durante una década. Ninguno de ellos le hablaba así. Ninguno se atrevía. «Callahan me verá como débil si cancelo», dijo Dominic, su voz bajando a un murmullo grave. «En mi mundo, débil significa muerto. En mi mundo», replicó Nora, inclinándose sobre la cama y apoyando firmemente las manos en el colchón. «La sepsis significa la muerte. No me importa Callahan, me importa su recuento de glóbulos blancos. Puede verlo mañana». Dominic mantuvo su mirada. El silencio se alargó, denso y pesado. El reloj de pie en el pasillo marcaba el ritmo. 5 minutos, dijo finalmente Dominic, sin apartar los ojos de Nora. «Entra aquí, 5 minutos, y se va. Esa es mi última oferta, enfermera». Nora se enderezó. Reconoció una concesión cuando la vio. 5 minutos, y yo me quedo en la habitación. Leo miró a su jefe, completamente desconcertado. Dominic asintió secamente. «Hazlo subir, Leo, y tráeme una camisa limpia». Unos pasos resonaron pesadamente en el suelo de madera del pasillo. Nora estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Vio a Leo entrar primero en la habitación, seguido de cerca por un hombre que parecía haber sido tallado en un bloque de hormigón. Callahan era enorme, con un cuello grueso y una nariz que había sido rota en 3 direcciones diferentes. Llevaba una chaqueta de cuero que crujía al moverse. Dominic estaba sentado. Habían sido 10 minutos agotadores de Nora, apoyando su lado bueno, y Leo ajustando las almohadas, pero estaba apoyado contra el cabecero. Llevaba una camisa negra de botones suelta sobre su lado izquierdo ileso. El lado derecho desabrochado para acomodar los vendajes. Parecía pálido, pero el toradol estaba funcionando. Sus ojos estaban afilados, desprovistos de la neblina febril. Parecía un rey celebrando una audiencia en su alcoba. Callahan se detuvo cerca de los pies de la cama. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose brevemente en el soporte de la vía intravenosa, y luego en Nora. Sonrió con desdén. Un destello de dientes de oro se mostró en la penumbra. «Te ves fatal, jefe», dijo Callahan. Su voz retumbó, demasiado fuerte para la silenciosa habitación. «He tenido una semana ocupada, John», respondió Dominic, su tono suave, peligrosamente tranquilo. «¿Qué quieres? Solo asegurarme de que las cosas están estables. Los chicos del puerto se están poniendo nerviosos. Los envíos se han retrasado. Se dice en la calle que la familia Rossi se está desangrando». Callahan dio un paso más cerca de la cama. Fue un movimiento sutil, una táctica de intimidación. Nora vio la mano izquierda de Dominic crisparse sobre el colchón. Reconoció la quietud depredadora que se apoderó de él. Estaba calculando la distancia, la ventaja, la debilidad. Los envíos se retrasan porque la aduana rotó a sus supervisores de turno antes de tiempo.
dijo Dominic secamente. Ya me encargué. El producto se mueve esta noche a medianoche. En cuanto a lo de desangrarse, Dominic se inclinó ligeramente hacia adelante. El movimiento claramente le costó. Una gota de sudor se formó en su sien, pero su rostro permaneció como una máscara de piedra. ¿Quién exactamente está diciendo eso? Callahan cambió su peso. La confianza vaciló. Solo rumores, Dominic. Ya sabes cómo hablan los chicos cuando no estás cerca para meterles miedo. Dame un nombre. No es nadie en específico. Dame un nombre, John. O asumiré que fuiste tú. La amenaza quedó suspendida en el aire, pesada y absoluta. Callahan tragó saliva. El hombre enorme de repente parecía muy pequeño bajo la mirada inquebrantable de Dominic. O'Keefe, murmuró Callahan. Mick O'Keefe. Estaba hablando de más en la taberna anoche. Dominic se reclinó contra las almohadas. Miró a Leo. Encárgate de Mick O'Keefe. Asegúrate de que sea público y ruidoso. Entendido, dijo Leo, con el rostro impasible. Diles a los chicos del puerto que cobran el doble por el turno de medianoche. Y diles que si oigo otro rumor sobre mi salud, empezaré a cortar lenguas. Los ojos de Dominic volvieron a Callahan. ¿Estamos claros? Cristalino, jefe. Callahan estaba prácticamente sudando ahora. Dio 2 pasos hacia atrás. Fuera. Callahan se dio la vuelta y prácticamente salió corriendo de la habitación. Leo lo siguió, cerrando las pesadas puertas dobles tras de sí con un suave clic. En el segundo en que el pestillo se cerró, la fachada se hizo añicos. Dominic dejó caer la cabeza contra el cabecero, cerrando los ojos. El color desapareció por completo de su rostro. Una respiración aguda y entrecortada se escapó de sus pulmones, y su mano izquierda agarró las sábanas con una intensidad que le puso los nudillos blancos. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás solo el dolor crudo y sin adulterar. Nora estuvo al lado de la cama en un instante. Cogió una toalla de su bandeja y le secó el sudor frío de la frente. «Te has excedido», dijo en voz baja. No había un «te lo dije» en su voz, solo un hecho. Tenía que hacerlo, jadeó, con el pecho agitado. Los tiburones huelen la sangre en el agua. ¿Hoy no olieron nada? Le tomó el pulso. Estaba acelerado, un ritmo frenético y rápido. Has interpretado bien el papel. Ahora, deja de interpretarlo para mí. Dominic abrió los ojos. Estaban completamente desprotegidos por primera vez. El despiadado jefe de la mafia había desaparecido, reemplazado por un hombre roto que funcionaba con las reservas. Miró su mano, que todavía sostenía la toalla contra su frente. Estaba fresca, reconfortante. «¿Por qué no me tienes miedo?», susurró. La pregunta pareció escapársele antes de que pudiera detenerla. Nora hizo una pausa. Lo miró de verdad. Vio las cicatrices que cruzaban su clavícula izquierda, las heridas defensivas en sus antebrazos. Vivía en un mundo construido sobre el terror, y no podía comprender a alguien que no se suscribiera a él. «Pasé 3 años en una sala de emergencias, Dominic», dijo, usando su nombre de pila por primera vez. «He tenido hombres el doble de grandes que tú, sacándome navajas porque querían drogas. He abrazado a una madre mientras gritaba por su hijo muerto. He visto las peores cosas que este mundo tiene para ofrecer. Y tuve que volver a trabajar al día siguiente con una sonrisa en la cara». Le quitó la toalla. Su expresión se suavizó en algo parecido a la lástima. Pero sabía que un hombre como él odiaría la lástima. Así que la enterró bajo su armadura pragmática. «Solo eres un hombre con un agujero en el pecho», dijo Nora en voz baja. «No me das miedo porque soy lo único que te impide desangrarte en estas sábanas caras. Me necesitas». Fue lo más peligroso que había dicho en su vida. Esperó la explosión. Esperó que volvieran los ojos fríos y muertos, que la amenaza de violencia llenara la habitación. En cambio, Dominic dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Giró ligeramente la cabeza, su mejilla descansando contra la almohada. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella. «Sí», admitió. La palabra apenas fue un aliento. «Sí, me necesitas». Nora sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. La dinámica en la habitación había cambiado. La línea entre captor y empleada se había desdibujado, dejándolos completamente a la deriva en la silenciosa oscuridad. Cogió una jeringa nueva,
apartando el complicado nudo de emociones. «Vamos a hacer que vuelvas a dormir», dijo, con la voz firme. «Tenemos un largo camino por delante». 3 días se convirtieron en 4. Las pesadas cortinas de terciopelo permanecieron abiertas. Dictaban el paso del tiempo a través de los cambiantes ángulos de la pálida luz del sol. Y la incesante lluvia torrencial, el calor sofocante de la suite principal, se enfrió gradualmente a medida que la fiebre de Dominic finalmente bajó y se mantuvo así. El soporte de la vía intravenosa, una vez un salvavidas, ahora estaba vacío en la esquina. Nora no salió de la habitación. Dormía a ratos en el pequeño sofá de terciopelo, despertándose al menor cambio en su respiración. Comía lo que Leo dejaba en una bandeja fuera de la puerta. Tostadas frías, café solo, sopa muy salada. Funcionaba a base de adrenalina y cafeína. Su uniforme estaba arrugado, su pelo atado en un nudo desordenado y permanente en la nuca. Dominic era un paciente terrible. A medida que la neblina séptica se disipaba, su energía regresaba en ráfagas agudas y agresivas. Odiaba estar confinado en la cama. Odiaba la debilidad de sus miembros. Más que nada, odiaba que Nora tuviera que ayudarlo a sentarse, a beber y a cambiar los pesados vendajes. Soportaba la indignidad con una furia hirviente y silenciosa que mantenía la tensión en la habitación tan tensa que podía romperse. «Estás tirando de la cinta demasiado fuerte», masculló Dominic. Estaba sentado en el borde del colchón, con los pies apoyados en el suelo. Su mano izquierda se aferraba al borde de la mesita de noche. «La estoy tirando exactamente tan fuerte como necesito para que la gasa no se deslice cuando inevitablemente intentes caminar al baño por tu cuenta de nuevo», respondió Nora. Alisó la cinta médica sobre su pecho, su toque clínico y firme. «Llegué al baño perfectamente. Llegaste a mitad de camino hacia la puerta, te tambaleaste como un borracho y casi te arrancas los puntos nuevos», corrigió, sin levantar la vista. «Si Leo no te hubiera sujetado, hubieras caído de cara contra el suelo de madera». Dominic frunció el ceño, apartando la mirada. Su orgullo estaba más herido que su carne. El cráter rojo y enfadado de su hombro estaba granulando, tejido rosado y sano, uniéndose lentamente desde los bordes. Se estaba convirtiendo en una cicatriz brutal y fea, pero no estaba infectada. Nora dio un paso atrás, tirando el rollo de cinta vacío a la basura. Cogió una toalla limpia y se secó una gota de sudor de su propia frente. La habitación estaba en silencio. La lluvia finalmente había cesado, dejando un silencio pesado y húmedo a su paso. «¿Por qué estás sin dinero, Nora?», la pregunta golpeó el aire como un peso que cae. Nora se quedó helada, con la toalla a medio camino del cesto de la ropa sucia. Lo miró. La observaba con el mismo enfoque inquietante y depredador que usaba con sus hombres. No preguntaba por conversar. La estaba diseccionando. «Eso entra en la categoría de «no es asunto tuyo», dijo, dándose la vuelta para organizar su bandeja. «Eres una enfermera de trauma altamente cualificada. No te inmutas ante la sangre. No entras en pánico bajo presión. Y sabes cómo manejar una herida de bala mejor que la mitad de los médicos de la mafia de esta ciudad». Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando su antebrazo bueno en la rodilla. «Alguien con tu currículum debería estar ganando un sueldo enorme en un hospital privado. En cambio, conduces un coche que suena como una cortadora de césped y arriesgas tu vida por dinero en efectivo en un sobre». Las manos de Nora dejaron de moverse. Miró los instrumentos de plata estériles, su reflejo deformado en el metal. Podría mandarlo al infierno. Debería mandarlo al infierno. Pero el agotamiento absoluto en sus huesos erosionó sus defensas habituales. «Me demandaron», dijo, con la voz plana. Dominic no habló, solo esperó. Hace 2 años, trajeron a un chico a urgencias, 16 años, atropello y fuga. Tenía el pecho aplastado. El médico de guardia se quedó paralizado. Simplemente entró en pánico. La gente hace eso a veces, incluso los médicos. Nora se agarró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. El chico estaba en parada. Sus pulmones se estaban llenando de sangre. Si esperábamos a que el médico reaccionara, el chico iba a morir en la mesa. Cerró los ojos, el recuerdo volviendo con una claridad nauseabunda. Las alarmas,
el olor a cobre, las compresiones torácicas frenéticas e inútiles. Así que, cogí un bisturí y un tubo torácico. Pasé por encima del médico de guardia. Le rompí las costillas, drené la sangre e inflé el pulmón. Le salvé la vida. Y te despidieron por ello, adivinó Dominic, su voz baja, desprovista de juicio. Me despidieron por practicar medicina sin licencia. El hospital entró en pánico por la responsabilidad. Me pusieron en la lista negra. El médico de guardia presentó una demanda civil contra mí, por angustia emocional y sabotaje profesional, para cubrir su propia incompetencia. Gasté cada céntimo que tenía, mis ahorros, mi jubilación, mi patrimonio, luchando en los tribunales. Gané el caso, pero perdí todo lo demás. Finalmente se giró para mirarlo. Esperaba ver lástima. Odiaba la lástima, pero Dominic solo asentía lentamente. Sus ojos oscuros comprendían de una manera que le revolvió el estómago. Entendía la brutalidad de un sistema diseñado para proteger a los poderosos, a expensas de los competentes. «Rompiste las reglas», dijo suavemente. «Lo hice. Y aprendiste por las malas que hacer lo correcto no significa que ganes». Sí. Nora se cruzó de brazos sobre el pecho, sintiéndose de repente muy fría a pesar de la humedad. Así que dejé de preocuparme por hacer lo correcto. Ahora, solo me preocupo por pagar mi alquiler, lo que significa mantenerte respirando. Date la vuelta. Necesito tomarte la temperatura. Dominic no discutió. Cambió su peso, permitiéndole acercarse de nuevo. Mientras ella se inclinaba con el termómetro, él no apartó la mirada. La distancia entre ellos era prácticamente inexistente. Podía sentir el calor constante de su pecho. «Por si sirve de algo», murmuró Dominic. La aspereza de su voz vibrando en el silencio. «Creo que hiciste exactamente lo que tenías que hacer. En mi mundo, no castigamos a la gente por dar un paso al frente cuando el jefe se acobarda». Nora tragó saliva, retrocediendo mientras el termómetro pitaba. «Menos mal que no estamos en tu mundo, señor Rossi». «Lo estamos», corrigió en voz baja. «Solo que aún no te has dado cuenta. Un cristal se hizo añicos en la planta baja. No fue un sonido agudo y accidental. Fue el fuerte estruendo de una ventana reforzada cediendo bajo una fuerza inmensa. El ruido rasgó el silencio de la mansión como un disparo». Nora se incorporó de un salto en el sofá de terciopelo, su corazón golpeando contra sus costillas. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 2:14 de la madrugada. Antes de que pudiera procesar el sonido, las pesadas puertas de roble del dormitorio se abrieron de golpe. Leo estaba en el umbral, con un subfusil con silenciador cruzado sobre el pecho. Sangraba por un corte sobre el ojo izquierdo, el rojo destacando sobre su piel pálida. «Tenemos una intrusión», dijo Leo, su voz completamente desprovista de pánico. Miró directamente a la cama. 4 hombres, fuertemente armados, eliminaron a los guardias del perímetro. Callahan nos vendió. Dominic ya se estaba moviendo. Se quitó el pesado edredón de las piernas y bajó los pies al suelo. Su rostro estaba gris, la adrenalina repentina librando una guerra feroz contra su cuerpo en recuperación. Metió la mano bajo la almohada y apareció con una pesada pistola semiautomática negra. «¿Cuánto tardan en llegar los refuerzos?», preguntó Dominic, su voz un áspero carraspeo. 10 minutos, quizás 12, respondió Leo, entrando en la habitación y echando el pesado cerrojo tras de sí. «Están en las escaleras. No podemos defender esta habitación. Las paredes no están reforzadas. La habitación del pánico detrás del armario». Dominic se levantó. Sus piernas se doblaron al instante. Nora estuvo allí antes de que cayera al suelo. Metió su hombro bajo el brazo izquierdo de él, soportando su peso. Él gruñó de dolor. Su mandíbula se bloqueó, mientras el movimiento repentino tiraba ferozmente de su pecho en curación. Sintió sus músculos contraerse contra ella, rígidos de agonía. «Te tengo», siseó Nora, rodeando su cintura con el brazo. «No luches contra mí. Solo camina». «Nora, ponte detrás de nosotros», ordenó Dominic, su respiración superficial y rápida. «Si rompen esa puerta, te tiras al suelo y no te mueves». «Cállate y camina», espetó ella. Juntos, se arrastraron por el enorme dormitorio hacia el vestidor. Leo estaba junto a la puerta del dormitorio,
con el arma levantada, sus ojos fijos en la pesada madera. Fuertes pisadas resonaron en el pasillo exterior. Alguien gritó una orden en ruso. «Ya están aquí», dijo Leo secamente. Nora arrastró a Dominic a la oscura caverna del armario. Hileras de trajes a medida rozaban su cara. Al fondo, Dominic extendió su mano derecha, ensangrentada y temblorosa. La que estaba unida al hombro desgarrado, presionó la palma de su mano contra un panel de madera liso. Un escáner oculto emitió una débil luz azul sobre su piel. Hubo un profundo clic mecánico, y el panel se deslizó, revelando un oscuro pasillo revestido de acero. Los disparos estallaron en el dormitorio. El sonido fue ensordecedor. Un terremoto localizado que sacudió las tablas del suelo. La pesada puerta de roble se astilló y se agrietó bajo una lluvia de balas. Nora gritó, agachándose instintivamente. «¡Leo!», rugió Dominic, intentando volverse hacia el dormitorio. «Vete», gritó Leo por encima del ensordecedor traqueteo de su propia arma. «¡Ciérralo!». Nora no dudó. Agarró el cuello de la camisa de Dominic y lo arrastró hacia atrás, hacia la habitación de acero, con una oleada de fuerza desesperada y aterrorizada. Él tropezó al cruzar el umbral, arrastrándola con él. Cayeron con fuerza sobre el frío suelo de metal en un enredo de extremidades. Nora se puso de rodillas y golpeó con la mano el botón rojo brillante del interior del marco de la puerta. El pesado panel de acero se cerró con un silbido brutal, sellándose con un golpe final hermético. Los disparos cesaron al instante. La habitación se sumió en una oscuridad absoluta. Nora yacía en el suelo, jadeando. Le ardían los pulmones. Le temblaban las manos violentamente. A su lado, Dominic estaba completamente en silencio. Por un segundo aterrador, pensó que estaba muerto. «¿Dominic?», susurró, el pánico finalmente quebrando su voz. Oyó una brusca inspiración, seguida de una tos húmeda. Se arrastró hacia el sonido, sus manos buscando a ciegas en la oscuridad. Sus dedos rozaron la tela de su camisa. Estaba mojada, muy mojada. «No enciendas la luz», dijo Dominic con voz ahogada. Su voz era increíblemente débil. «Estás sangrando», dijo ella, sus manos moviéndose frenéticamente sobre su pecho. Encontró la gruesa almohadilla de gasa. Estaba empapada. El movimiento violento había abierto los frágiles puntos nuevos. La sangre caliente cubrió sus dedos. «Necesito hacer presión. Necesito ver». «No enciendas la luz», repitió, su mano encontrando la muñeca de ella en la oscuridad. Su agarre era flojo, desvaneciéndose. «Hay una cámara afuera. La luz se filtra por las juntas. Encontrarán la rendija». Nora se tragó el terror. Era una enfermera de urgencias. No necesitaba ver para detener una hemorragia. Ajustó su posición en la oscuridad total, presionando ambas manos con fuerza contra el centro de su hombro, usando el peso de su cuerpo para aplicar la máxima presión. Dominic dejó escapar un gemido ahogado y agonizante. Su mano buena se levantó, agarrando la cadera de ella para apoyarse contra el dolor cegador. «Lo siento», susurró ferozmente en la oscuridad. «Lo siento, tengo que hacerlo». «Hazlo», respiró él, su frente descansando débilmente contra la rodilla de ella. Se sentaron en la sofocante oscuridad durante lo que parecieron horas. El aire se volvió viciado, pesado con el sabor metálico de la sangre y el agudo olor del miedo. Nora mantuvo su peso sobre el pecho de él, sus manos resbaladizas y acalambradas. La respiración de Dominic se volvió entrecortada, su frente ardiendo contra la pierna de ella, mientras el dolor amenazaba con arrastrarlo a la inconsciencia. Se dio cuenta, con una claridad repentina y discordante, de que ya no estaba simplemente haciendo un trabajo. La línea se había cruzado. En el momento en que arrastró a un jefe de la mafia a una bóveda oculta y cubrió sus heridas en la oscuridad, dejó de ser la empleada contratada. Era una cómplice, y mientras la mano de él se aferraba más a su cadera, anclándolo al mundo de los vivos, se dio cuenta de que no le importaba. El tiempo se disolvió en la negrura absoluta de la bóveda de acero. Podrían haber sido 10 minutos o 3 horas. Nora medía el paso de la realidad a través del ritmo frenético e irregular del pulso de Dominic bajo sus dedos resbaladizos de sangre. Le ardían los hombros con un dolor feroz y láctico por mantener el peso de su cuerpo sobre el pecho de él.
Sus rodillas, presionadas contra el implacable suelo de metal, estaban completamente entumecidas. Se estaba yendo. Podía sentirlo en la flacidez de sus músculos y en la calidad superficial y débil de su respiración. «Háblame», exigió Nora. Su voz se quebró, delatando el terror seco en su garganta. Presionó con más fuerza la herida. Dominic gimió, un sonido húmedo y estertóreo. «Pesas mucho, y te estás desangrando en un armario. Dime algo, cualquier cosa. Mantén tu cerebro activo, Dominic». El silencio se alargó. Por un segundo aterrador, pensó que lo había perdido. Cambió su peso, preparándose para empezar con presiones torácicas a ciegas en la oscuridad. Entonces, su mano buena se movió. Sus dedos rozaron su rodilla, trazando la tela vaquera con un movimiento débil y sin rumbo. Cuando tenía 9 años, carraspeó Dominic, cada palabra un esfuerzo visible. «Mi padre me llevó a los muelles. Me mostró un contenedor lleno de alambre de cobre robado. Me dijo, la gente te matará por el alambre, Dom, pero se inclinarán ante ti si eres el dueño del puerto». Tosió. Su pecho se contrajo violentamente bajo las manos de ella. Sangre caliente brotó contra sus palmas, filtrándose entre sus dedos. «No hables de tu padre», ordenó, con la voz temblorosa. «Habla de otra cosa. Habla de un perro. ¿Tuviste alguna vez un perro?» «Un Doberman», susurró. El filo de su voz era ahora ligero como una pluma. Lo llamaba Duke. Mordió a un contratista. «Tuvimos que sacrificarlo. Eres terrible en esto». Un sonido débil y entrecortado escapó de él. Una risa. Era un sonido sombrío y roto en la oscuridad. «Tú preguntaste. Mantente despierto. ¿Me oyes? No te vas a morir después de todo lo que hice para arreglarte ayer. No lo permitiré». «Mandona», murmuró. Su mano se apartó de la rodilla de ella, golpeando el suelo de acero con un ruido sordo. «Dominic». Nora sacudió su hombro ileso. «Dominic, despierta». Ninguna respuesta. Solo el arrastre agónicamente lento de su respiración. Se inclinó sobre él, su cara a centímetros de la suya. Podía oler el sabor a hierro de su sangre, el amargo olor de su sudor. Se dio cuenta de que estaba llorando solo cuando una lágrima cayó de su barbilla y salpicó su mejilla. No se la secó. No podía permitirse usar las manos. En algún lugar fuera de las pesadas paredes de acero, una profunda vibración sacudió el suelo. No eran disparos. Era la fuerza contundente de algo estrellándose contra la pared. Luego, silencio absoluto. Nora contuvo la respiración. No sabía cómo funcionaban los mecanismos de la puerta desde el exterior. Si los hombres de Callahan habían encontrado la rendija, si tenían cargas explosivas, ella y Dominic estaban atrapados en un ataúd de acero. Calculó mentalmente lo rápido que podría coger la pistola de la cintura de Dominic. Nunca había disparado un arma en su vida. Pensó que al menos podría hacer suficiente ruido para retrasarlos. Un pesado sonido metálico resonó sobre sus cabezas. El sello hermético se liberó con un silbido agudo. Nora se lanzó completamente sobre Dominic, protegiendo su cabeza y pecho con su propia espalda, cerrando los ojos con fuerza contra la inminente explosión. El panel se abrió. Una luz dura y cegadora inundó la bóveda. «Tranquila, señorita Hayes. Está despejado». Nora jadeó, girando la cabeza bruscamente. Cerró los ojos con fuerza contra el repentino resplandor, parpadeando rápidamente hasta que la silueta borrosa en la puerta se enfocó. Leo estaba allí. Su impecable traje negro estaba arruinado, cubierto de polvo blanco de yeso y salpicaduras oscuras de sangre. Su brazo izquierdo colgaba inerte a su lado, y un corte reciente iba desde su pómulo hasta su mandíbula. Detrás de él, 3 hombres con equipo táctico y rifles de asalto aseguraban los restos destrozados de la suite principal. «Necesitamos una camilla», dijo Nora con voz ahogada y cruda. No movió las manos del pecho de Dominic. «Se le han abierto las suturas. Está hipovolémico. Si no le ponemos suero y taponamos esta herida en 3 minutos, se nos va». Leo no perdió tiempo asintiendo. Chasqueó los dedos al equipo táctico. «Trade el kit del sótano. Moveos». 2 de los hombres entraron corriendo en el armario, sus pesadas botas resonando en el suelo de madera. No miraron a Nora con el habitual desdén reservado a los extraños. La miraron con un respeto sombrío y calculador.
Vieron el charco de sangre extendiéndose por el suelo de acero. Vieron a la enfermera de urgencias que había pasado la última hora literalmente sosteniendo la vida de su jefe dentro de su cuerpo. Sacaron a Dominic de la bóveda. Nora permaneció pegada a su lado, con las manos fijas en su sitio, caminando de rodillas hasta que lo pusieron sobre la superficie plana del colchón destrozado. «Sujétalo», ladró Nora al guardia más cercano. El hombre inmediatamente presionó sus enormes manos sobre las de ella, relevándola en la presión. Nora retrocedió tambaleándose, sus brazos cayendo a los lados. Estaban pintados de carmesí hasta los codos. Miró alrededor de la habitación. Las paredes estaban destrozadas por el fuego automático. Las ventanas habían desaparecido. Las cortinas de terciopelo eran cintas deshilachadas. Leo se acercó a ella, ofreciéndole una toalla blanca y limpia. «Los refuerzos llegaron», dijo Leo en voz baja, observándola limpiarse la sangre de los dedos temblorosos. «Los hombres de Callahan están muertos. Lo vamos a trasladar al quirófano del sótano. Tendrás que volver a suturar la herida. Necesita un hospital de verdad, Leo», dijo Nora, con la voz hueca. «Si va a un hospital, los federales lo detendrán en cuanto se despierte. Conoces las reglas». Leo la miró. La expresión fría y muerta había desaparecido, reemplazada por un pragmatismo cansado. «Lo mantuviste vivo en una caja. Puedes arreglarlo en una habitación estéril. Vamos». Las luces fluorescentes zumbaban con un sonido bajo y enloquecedor. El quirófano del sótano era un marcado contraste con la opulencia de los pisos superiores. Era completamente de hormigón y acero, con un fuerte olor a lejía y ozono. Parecía una morgue. En ese momento, Nora luchaba desesperadamente para asegurarse de que no se convirtiera en una. Dominic estaba inconsciente en la mesa de exploración de acero. 2 bolsas de sangre O negativo colgaban de los soportes de las vías intravenosas, devolviendo la vida a sus venas vacías. Nora trabajaba con una precisión frenética e hiperconcentrada. Había limpiado la herida con abundantes cantidades de suero salino, succionado la sangre acumulada, y ahora estaba suturando meticulosamente el tejido muscular desgarrado. Su espalda gritaba en protesta. Su uniforme estaba arruinado. No había dormido en más de 30 horas, pero sus manos estaban firmes. Tenían que estarlo. Leo estaba en la esquina, con su propio brazo envuelto en un tosco vendaje de campaña. La observaba trabajar. No había dicho una palabra en 45 minutos. «Portaagujas», dijo Nora, extendiendo la mano sin levantar la vista. Un momento después, el frío instrumento de metal fue puesto en su palma. No por Leo. Nora levantó la vista sorprendida. Uno de los guardias tácticos, un hombre enorme con el cuello muy tatuado, estaba de pie junto a la bandeja, actuando como su enfermero instrumentista. Le entregó las herramientas con sorprendente delicadeza. «Gracias», murmuró, volviendo a centrarse en la herida. «Salvaste al jefe», gruñó el guardia, su voz como piedras moliendo. «Si necesitas algo, solo señala». Fue una cruda revelación. Ya no era solo la empleada contratada. Había cruzado un umbral. A sus ojos, había demostrado su lealtad bajo fuego. Ahora era parte de la maquinaria. La idea le provocó un escalofrío, pero la apartó, atando la última sutura gruesa de nylon. Rellenó la herida con gasa antibiótica fresca, la vendó con fuerza y dio un paso atrás, dejando escapar un largo y tembloroso suspiro. «Está estable», anunció Nora a la silenciosa habitación. «La presión arterial está subiendo. Las suturas aguantarán siempre que nadie lo vuelva a meter en una habitación del pánico». Leo salió de las sombras. «¿Dormirá? Más le vale. El cóctel de sedantes y analgésicos que acabo de meterle en la vena tumbaría a un caballo. Estará inconsciente al menos 12 horas». Nora se quitó los guantes ensangrentados y los tiró a un contenedor rojo de residuos biológicos. Se apoyó en el mostrador de metal, sintiendo de repente el peso de su agotamiento. Le temblaban las piernas. «¿Callahan?», preguntó Nora, el nombre sabiendo amargo en su boca. «Ha desaparecido», respondió Leo secamente. «Sabe que el ataque falló. Intentará reunir a las facciones externas, afirmar que Dominic es débil, que no es apto para liderar. Tenemos hombres revolviendo la ciudad buscándolo. ¿Y cuando lo encontréis?». Leo la miró.
Fue una mirada plana y muerta que transmitía exactamente lo que sucedería cuando encontraran a John Callahan. Nora no volvió a preguntar. Abrió el grifo del fregadero de acero y comenzó a frotarse las manos y los antebrazos con un jabón antibacteriano fuerte. El agua corrió rosada, luego clara. La vio girar por el desagüe, su mente reviviendo el terror de la bóveda oscura, la sensación del pulso de Dominic desvaneciéndose, el pesado peso de la pistola en su cintura. Ahora tenía una elección. La crisis inmediata había terminado. Él estaba estable. Podía marcharse, podía exigirle a Leo su sobre de dinero, hacer su bolsa de lona y conducir su sedán oxidado de vuelta a su gélido apartamento. Había cumplido su contrato, había sobrevivido. Cerró el grifo y se secó las manos con una toalla de papel. «Leo», dijo Nora, sin darse la vuelta. «Sí, necesito un uniforme limpio, un café grande, solo, y una silla justo al lado de esta mesa». El silencio se apoderó del sótano durante un largo momento. Cuando Nora finalmente se giró, Leo la miraba con un leve, casi imperceptible, asentimiento de aprobación. Lo entendió perfectamente. No se iba. El aviso de desahucio en su puerta ya no importaba. El miedo a este mundo violento y sangriento no importaba. Se había anclado al hombre de la mesa, y iba a llegar hasta el amargo y sangriento final. «Haré que lo traigan de inmediato, señorita Hayes», dijo Leo. Salió del quirófano. La pesada puerta de acero se cerró tras él. El guardia tatuado le dio un breve y respetuoso asentimiento antes de tomar posición fuera de la mampara de cristal. Nora arrastró un pesado taburete de metal al lado de la mesa de exploración y se sentó. Miró a Dominic. Parecía muerto. Su piel estaba gris bajo las duras luces fluorescentes, su pecho subiendo y bajando con ritmos superficiales y mecánicos. El aura despiadada que normalmente irradiaba de él estaba completamente ausente. Era solo carne y hueso. Extendió la mano y la apoyó sobre su brazo izquierdo ileso. Su piel estaba fría, pero su pulso estaba allí, latiendo firmemente contra su palma. «Me debes un bono enorme por esto, Rosie», susurró en la silenciosa habitación. Dominic no se movió, pero mientras Nora apoyaba la cabeza en la pared, cerrando los ojos para robarse 5 minutos de descanso, sintió un sutil movimiento bajo su mano. Incluso en las profundidades de un coma inducido químicamente, sus dedos se crisparon, girando instintivamente hacia adentro para descansar contra los de ella. No se apartó. Dejó que se aferrara. Los techos de hormigón no ofrecían nada que mirar. Nora trazó las finas grietas en el cemento gris sobre la mesa de exploración, sus ojos ardiendo por el agotamiento. 12 horas se habían desvanecido en el silencio subterráneo del quirófano. Las duras luces fluorescentes habían sido misericordiosamente atenuadas, dejando la habitación envuelta en sombras frescas. Una brusca y repentina inspiración rompió el silencio. La mano izquierda de Dominic se disparó a ciegas, un golpe defensivo dirigido a una amenaza invisible. Sus dedos se cerraron en el aire. Su cuerpo se sacudió hacia arriba, antes de que la agonía en su hombro derecho lo golpeara de nuevo contra la mesa de acero. Un gemido bajo y gutural se escapó de su garganta. Nora se levantó de su silla al instante. Atrapó su brazo izquierdo que se agitaba, sujetándolo suave pero firmemente contra el colchón. «No te muevas. Si te arrancas esos puntos de nuevo, te dispararé personalmente», advirtió, su voz un susurro áspero. El pecho de Dominic se agitaba. Sus ojos se abrieron de golpe, salvajes y desenfocados, dilatados por los fuertes narcóticos. Tardó varios segundos en encontrarla en la penumbra. El pánico salvaje en su mirada se disolvió lentamente, reemplazado por un profundo y agonizante cansancio. Miró la mano de ella, todavía envuelta alrededor de su muñeca. Luego miró las paredes de hormigón, las bolsas de suero, los instrumentos estériles en la bandeja de metal. Recordó la bóveda, recordó la oscuridad. «Todavía estás aquí». Su voz estaba destrozada, apenas más que un seco carraspeo de aire. «Todavía estoy aquí», confirmó Nora. Soltó su muñeca para coger un vaso de plástico con agua y un hisopo. Humedeció sus labios agrietados. «Perdiste casi 1 litro de sangre».
Tienes suficientes sedantes en tu sistema para tumbar a un rinoceronte. No intentes sentarte. Dominic tragó con dificultad, haciendo una mueca cuando su garganta seca chasqueó. No apartó la vista de su cara. Estudió las ojeras bajo sus ojos, la sangre seca en el borde de su cuello, el puro agotamiento que tiraba de sus facciones. ¿Por qué?, preguntó. No era una exigencia. Era una pregunta genuina, de un hombre que entendía las transacciones, pero no podía calcular la lógica de que ella se quedara. Le dije a Leo que te pagara. Podrías haber salido por la puerta. Nora tiró el hisopo a un contenedor amarillo. Apoyó la cadera en el borde de la mesa. Lo pensé. De verdad que sí. Podría haber pagado mi alquiler durante 6 meses con el dinero que Leo me ofreció. Pero no lo hiciste. No. Se encontró con su mirada. El aire entre ellos se sentía diferente ahora. La distancia clínica de la enfermera y la fría intimidación del jefe se habían quemado en esa oscura bóveda. Porque te arreglé. 2 veces. He trabajado demasiado para mantenerte respirando como para dejar que mueras de estupidez en el segundo en que salga por esa puerta. Dominic dejó escapar un sonido corto y entrecortado que podría haber sido una risa si no se hubiera atascado en su pecho destrozado. Giró ligeramente la cabeza hacia ella. Tienes un terrible sentido de la autopreservación, Nora. Tú también. Hacemos un gran equipo. La pesada puerta de acero al otro extremo de la sala se abrió. Leo entró. Se había cambiado a un traje nuevo, perfectamente entallado, aunque un vendaje blanco todavía asomaba por debajo de su cuello. La mirada muerta y vacía había vuelto a sus ojos. Se detuvo a los pies de la cama. «Jefe», dijo Leo, su tono perfectamente uniforme. Dominic no movió su cuerpo, pero toda su actitud cambió. La vulnerabilidad desapareció, encerrada tras un muro de autoridad fría y brutal. Volvía a ser el rey, incluso tumbado de espaldas. «Informe», ordenó Dominic. «Callahan está solucionado», informó Leo. Intentó abordar un carguero con destino a Sudamérica. Los chicos del muelle lo encontraron escondido en un contenedor. No hicieron preguntas. Se ha enviado la evidencia a las facciones externas. El motín ha terminado. Las calles están tranquilas. Nora sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su rostro cuidadosamente inexpresivo. Sabía exactamente lo que significaba solucionado. No se inmutó. Dominic la observaba por el rabillo del ojo, esperando la repulsión, esperando que finalmente se rompiera y huyera del monstruo que era. Ella simplemente cogió un manguito de presión arterial y se lo envolvió alrededor de su bíceps izquierdo. Dominic volvió a mirar a Leo. Limpia el desastre de arriba. Paga a los guardias el triple por la semana y encuentra a quien le dio a Callahan los códigos de seguridad de las puertas. Nadie entra en mi perímetro sin una llave. Ya estoy en ello. Le dejaré recuperarse. Leo asintió brevemente. Sus ojos se dirigieron a Nora con el mismo respeto silencioso de la noche anterior. Luego se dio la vuelta y salió de la sala. El silencio regresó, más denso esta vez. La realidad de su mundo se asentó pesadamente entre ellos, violenta, despiadada, absoluta. Nora bombeó la pera del tensiómetro, observando cómo la aguja del manómetro se movía. La presión se está estabilizando, señaló clínicamente, soltando la válvula. Dominic extendió la mano. Su mano grande y callosa se envolvió alrededor de la muñeca de ella, impidiéndole que se apartara. Su agarre no era fuerte, era solo un ancla. «No soy un buen hombre, Nora», dijo en voz baja, la aspereza de su voz arañando la silenciosa habitación. «Las cosas que hago, las cosas que ordeno, no pertenecen a la misma habitación que alguien como tú». Nora miró su mano, luego sus ojos oscuros y evaluadores. Pensó en su antigua vida, los pasillos estériles del hospital, los administradores corruptos, el peso aplastante de un sistema que devoraba a los inocentes y protegía a los culpables. Había seguido las reglas toda su vida, y eso la había dejado rota y hambrienta. «No hay hombres buenos», dijo Nora suavemente, con la voz firme. «Solo hay hombres que mienten sobre lo que son, y hombres que no. Tú no mientes, Dominic». No apartó la mano. En cambio, giró ligeramente la muñeca, sus dedos rozando su punto de pulso. Latía fuerte y constante contra su piel. «Me quedo», le dijo, un voto sellado en la penumbra fluorescente.
Vas a necesitar a alguien que te cambie estos vendajes durante las próximas 3 semanas y alguien tiene que recordarte que no eres invencible. Los labios de Dominic se curvaron en una leve y peligrosa sonrisa. El tipo de sonrisa que prometía 100 tipos diferentes de problemas. Su pulgar acarició lentamente el interior de su muñeca. Entonces más te vale ponerte cómoda, enfermera, murmuró, sus ojos clavados en los de ella con una intensidad ardiente. Porque nunca te irás. Así es como se doblega a un rey, no con una pistola, sino con un desafío frío y duro. Nora entró en una picadora de carne y salió con el jefe de la mafia completamente envuelto alrededor de su dedo. Si este romance oscuro y de cocción lenta te mantuvo al borde del asiento, presiona el botón de «Me gusta» ahora mismo. ¿Crees que Nora tomó la decisión correcta o está jugando un juego mortal que no puede ganar? Déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. No olvides suscribirte y compartir este video con tus compañeros adictos al romance. Mantente atento para más historias apasionantes.